Información inmediata. El conflicto armado interno y una escalada de violencia han sido algunos de los hechos que marcaron el primer año de gestión del presidente Daniel Noboa en materia de seguridad. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con la abogada Catherine Herrera, consultora en política de seguridad pública, para hablar sobre este año de gobierno y las políticas para combatir al crimen organizado. Han funcionado, además, con el inicio de la declaratoria del conflicto armado interno y un anunciado hasta ahora irreconocible Plan Fénix. Catherine, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. No sé si podemos Fausto, muy buenas noches a toda la audiencia del programa. Gracias nuevamente. ¿Cómo evaluar este año de gobierno desde la declaratoria del conflicto armado interno y con lo que habíamos mencionado? Mucha gente se pregunta qué es el Plan Fénix. Hemos sido ya parte de este Plan Fénix. El gobierno ha mostrado parte de los resultados de este llamado Plan Fénix. Bueno, podemos evaluarle este año pues como un año de inciertos, también de políticas públicas de seguridad muy coyunturales, muy efímeras, que no han atacado pues la columna vertebral de la problemática, que no nos hemos enfocado pues en atender una seguridad que sea integral, que sea multidimensional, que sea multiactoral también, ¿no? Que tenga en sí a otros actores, que no únicamente sea la fuerza pública como el principal protagonista pues para dar soluciones efectivas en cuanto a la seguridad, sino que ya comencemos a replantear que la problemática que tiene el país pues no es algo nuevo ni alejado de la realidad de otros países, sino que depende de las capacidades, recursos, planificación y también experiencia que han tenido otros gobiernos para frenar esta ola de delincuencia, y por qué nosotros como Ecuador, a pesar de tener un conflicto armado no internacional, conocido como CANI, pues seguimos aún en este ciclo de violencia, ¿no? Entonces, en conclusión podemos decirle que es un año en seguridad bastante improvisado, con un alto índice de politización de la seguridad, es decir, que cada acción en cuanto a esta materia depende del tema coyuntural, del tema político, y que ha existido tres acciones que han marcado el padrón, ¿no?, de gobernanza del actual presidente. En primer lugar, pues está el declarar, ¿no?, conflicto armado no internacional, después de terminar el 2023 como uno de los países más violentos, y siendo Durán, que aún se mantiene como la ciudad más violenta en el mundo, una de las ciudades más violentas en el mundo. Segundo, llamar a una consulta popular en donde dan un nuevo rol a un nuevo actor, que es las Fuerzas Armadas, para que se inmiscuyan temas de seguridad interna. Y luego tenemos el incremento, ¿no?, un alza del IVA de los 3 puntos, en donde estas 3 acciones, que son líneas estructurales, líneas que han ido con diferentes actores, no han sido suficientes pues para combatir los altos índices de seguridad que estamos teniendo acá en el país. Si estas medidas fuertes, macro, contundentes que ha tenido el presidente no ha sido suficiente, pues las políticas públicas de seguridad que se maneja desde distintos ministerios pues tampoco han dado resultado y son de menor alcance pues para combatir esta problemática. Y de alguna forma, Catherine, creo que es importante también hacer un análisis. Hace pocos instantes estuvimos con Osvaldo Landázuri, experto económico, y hablaba de su visión sobre las acciones del gobierno en el plano económico. Él decía que no encontraba un norte, un rumbo, una hoja de ruta en el gobierno para solucionar los problemas económicos, no se diga los energéticos y todo lo que ha sido consecuencia de esta crisis. Y me da la impresión que es la misma sensación de lo que ocurre en el plano de seguridad. Sí, efectivamente, porque ¿qué es lo que nosotros estamos viendo, no? Tenemos un alza del 15,
se tiene ahora el IVA al 15%, indicaron que es justamente para materia de seguridad, para el tema de combatir. Nunca se nos indicó hacia dónde va a ir ese 3%, va a ir a la parte de prevención, va a ir a la parte de investigación, implementar más equipo y temas logísticos para la fuerza pública, incluso identificar a qué actor, ¿no? Porque si hablamos de tema de seguridad, tienes dos fuerzas operativas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, pero tienes otros ejes que también trabajan la parte de seguridad de inteligencia, el tema penitenciario, tienes la UAFE, etcétera. Entonces no se ha dado, se ha explicado el objetivo, pero no se ha indicado el cómo, algo que ha pasado igual dentro de este conflicto armado no internacional, o como lo llamamos CANI, que no te da una dirección, y eso, en lugar de dar confianza o seguridad hacia los ciudadanos, pues comienzan a existir más preguntas, ¿no? Hubo un incremento del IVA, ¿para qué? Estamos teniendo la misma problemática con la fuerza pública. Ahora vemos que hay un nuevo actor que también lamentablemente está siendo víctima de penetración del crimen organizado, como es las Fuerzas Armadas. Estamos viendo que hay sectores o barrios en donde la dinámica, por ejemplo, intervención en espacio público, mejora de las UPC, programas de prevención para establecer una hoja de ruta a niños y adolescentes, que está siendo uno de los grupos poblacionales más afectados con este tema de inseguridad, no se ha visibilizado, no se ha visto. Entonces caemos en esa dinámica en donde tenemos varios anuncios, pero no tenemos resultados, y esos resultados no existen porque nunca se nos indicó los indicadores, ni tampoco cuáles son las líneas de trabajo que se va a tener para cada acción. Igual, luego tenemos una consulta popular que tuvo un monto bastante fuerte, en donde toda la ciudadanía dijo, perfecto, vamos a votar a favor de ello, pero que hasta ahora no se ha limitado cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, cómo puede contribuir con la Policía Nacional, y claro, establecer ahora sí un plan que sea conocido. O sea, te indico desde ya, Fausto, que todos los planes de seguridad pues deben ser de carácter reservado, el tema de objetivo, el tema de metas, pero sin embargo tiene que indicarse por un tema de transparencia, por un tema de claridad y también de correcta ejecución y administración, cuáles son los ejes de trabajo de ese plan, y también cuál va a ser el monto de inversión para que se pueda ejecutar cada uno de los planes. Y teniendo en cuenta que dentro de la Ley de Seguridad Pública y de Estado establece que cada gobierno tiene que indicar cuál es su plan en seguridad integral y cómo ha sido el monto que se ha utilizado o el recurso que se ha utilizado para combatir y abordar la temática de seguridad. Y creo que es importante también hablar de estos supuestos planes, tomando en cuenta que es lo que de alguna forma los ciudadanos esperaban también después de la consulta popular. Se ha hablado reiteradamente sobre el Plan Fénix, se ha hablado reiteradamente sobre la participación, la intervención de las Fuerzas Armadas, sobre lo que ocurre en las cárceles, pero hay un punto que quizá preocupaba desde el inicio y no ha dejado de preocupar un año después. Es el manejo o la efectividad que puede o no tener, evidentemente parece que no, el sistema de inteligencia del Estado para poder detectar movimientos, penetración del crimen organizado, avances en ciertos sectores. Ya hemos visto, hemos sido informados de lo que ocurre en Quito, en zonas al sur, zonas al norte, barrios que han sido conocidos por ser de alguna forma postergados por parte de las autoridades. Es decir, hay una penetración del crimen organizado y está fallando la inteligencia. Aquí me voy a robar unos minutos, Fausto. Quisiera ser muy breve, ¿no? Darle una radiografía de qué es lo que está pasando. Cuando nosotros hablamos de penetración del crimen organizado en el Estado, significa que no solo tiene que ir a el aparataje estatal o de institución, ¿no? Gobierno central, gobierno local, gobierno provincial o demás poderes del Estado, sino también que se realiza una penetración del crimen organizado hacia la ciudadanía. Y es ahí en donde hay muchos vacíos. O sea, cuando hablamos de esta incursión del crimen organizado hacia la ciudadanía, lo pueden hacer porque son grupos o son sectores de extrema pobreza o que han sido vulnerados en cuanto a carencia o abandono del Estado en ciertos servicios, salud, educación, infraestructura, vivienda, etcétera, lo que les hace mucho más vulnerable para que sean reclutados por estos estructuras criminales. Y claro, también hay una dinámica para que entre más abandono del Estado,
sean más propensos a ser reclutados por estos actores ilícitos, pero también para que caigan en incidencias de delincuencia común y también sean víctimas de todo tipo de violencia. Y ahí viene algo muy importante, ¿no? Lo que no estamos analizando como Estado, ¿no? Indistintamente del actor donde vengamos, academia, autoridades, sociedad civil, etcétera, es que la violencia genera más índices de inseguridad y en ciertas zonas del Estado ecuatoriano estamos viviendo una violencia estructural, que significa la carencia de otorgar ciertos servicios por la autoridad legítima, por la autoridad que ha sido elegida, para que pueda otorgar esos derechos y puedan tener una vida cotidiana. Cuando es vulnerada, cuando son víctimas de esta violencia estructural que es dada por un actor legítimo, que en este caso el Estado, es aquí cuando se aprovechan estas estructuras criminales para poder operar en este lugar. Claro, porque conocen e identifican la geopolítica positiva, es decir, menos control, pueden tener más fácil reclutamiento, mano de obra barata, pueden hacer parte del crimen organizado, pero también de delincuencia común. Y ahora viene acá en la parte de intervención o penetración dentro del sistema institucional. Y aquí hay algo muy importante en tener en cuenta, y es que el crimen organizado no puede operar sin conocimiento del Estado, sin una alianza del Estado. O sea, para que el crimen organizado se desarrolle, se funcione, haga el lavado de activo, etcétera, es porque tiene un aliado dentro ahí, puede ser dentro de la fuerza pública, dentro del sistema financiero, de justicia, etcétera. Sobre todo. Siempre va a haber una alianza. Y ahí es en donde la ley de inteligencia, el sistema de inteligencia no está atacando, porque si nosotros pudiéramos identificar quiénes son los actores que están operando en la parte logística, quiénes son los operadores del sector privado y del sector estatal que les está brindando comunicaciones, quien les está ayudando para prevenir y no formar parte de ese control de los operativos que hace las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, pues justamente ese es tu mecanismo que va a ayudar a desarticular estructuras criminales. Sale mucho más conveniente con una inteligencia operativa y estratégica saber cuál es ese flujo de dinero, que cada vez más aprender o más bien poner en la cárcel, en el sistema penitenciario, a militantes que forman parte de estas zonas que son abandonadas por el mismo acto legítimo. Y ahí creo que es importante, y con esto termino, Catherine, a propósito de este trabajo de inteligencia, porque seguramente si se les consulta dirán que no existen las capacidades adecuadas, que no hay la capacidad operativa para ejecutar ese tipo de acciones de inteligencia, precisamente para detectar los movimientos de este tipo de grupos, el nivel de penetración, por ejemplo, en el Estado, en las instituciones o en la ciudadanía, inclusive, pero está o hay la operatividad que podría permitir un trabajo adecuado de los sistemas de inteligencia, o es que la inteligencia está dedicando a otro tipo de actividades. Bueno, ahí yo creo que hay dos factores. En primer lugar, es que existe realmente una verdadera inteligencia estratégica, es decir, conocedores en cómo saber procesar esa información. No es lo mismo tener la inteligencia operativa que te hace Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que identifica, ok, estos son los que están actuando, esto están realizando, que sirve mucho más para el tema de investigación, ¿no? Para esclarecer un caso. Pero esa inteligencia operativa, cuando ya la pasas a la parte de inteligencia estratégica, que el encargado es el Centro de Inteligencia Estratégica del Estado ecuatoriano, te sirve para tomar decisiones no únicamente a nivel judicial ni tampoco de prevención del delito, sino también como Estado, para saber cuáles son los sectores que tú tienes que apuntar, para saber cómo abordar la problemática de seguridad, por ejemplo, en Nueva Prosperina, en Durán. Si es que vemos que hay una penetración, por ejemplo, entre crimen organizado y el gobierno local o municipios, perfecto. ¿Quién está haciendo el nexo? ¿Quién está operando? ¿Cómo puedo garantizar un tema de cero corrupción dentro de las entidades públicas? Entonces, procesar esa información significa tener capacitación, tener entrenamiento, tener experiencia, saber dar un análisis adecuado al tomador de decisiones para que ese tomador de decisiones pueda establecer la mejor política pública. Ahora, si nosotros nos quedamos en la inteligencia operativa, pues vamos a tener que lamentablemente esa inteligencia solo va a ser utilizada para perseguir
opositores o para perseguir blancos, pero a través de una forma no adecuada y no suficiente. Todos los países hoy por hoy están utilizando la inteligencia estratégica como una forma de establecer su hoja de ruta de política interna, pero también su política exterior. En cambio, nosotros aún estamos enfocados, y creo que estamos regresando antes, en qué es, a quiénes queremos perseguir, cómo estamos haciendo esto, y la inteligencia no solo se basa en escuchar o mandar a seguir o ver qué están haciendo, grabar, etcétera, sino la inteligencia es el arte de procesar la información para reducir los índices delincuenciales y también dar política pública en seguridad acertada y efectiva. Básicamente podría estar mal dirigida. Mal dirigida, pero también desproporcionalmente mal utilizada. Peligrosamente mal utilizada. Catherine, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, muchísimas gracias por la invitación y a toda su audiencia. Muy buenas noches. Gracias nuevamente. La abogada Catherine Herrera, consultora en política de seguridad pública, hablando sobre el año de gobierno y las políticas para combatir al crimen organizado. Ha identificado también, como muchos de los analistas, graves problemas respecto de la inteligencia estratégica. Evidentemente, no hay resultados en cuanto al control o combate a la delincuencia organizada, las organizaciones que están penetrando, inclusive en instituciones estatales. ¿Qué pasa con la inteligencia estratégica? Eventualmente podría estar peligrosamente mal dirigida. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando